¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados, a todos los escogidos, que la bendita presencia del Padre y esta bendita luz que nos trajo Jesús esté en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, en nuestras almas, en nuestras vidas, cuidando con gran temor esta bendita riqueza que nos ha traído Dios por medio de Cristo Jesús, siendo obedientes, temiendo el no perder este bendito depósito, el cual es nuestra vida, el entendimiento, es por lo cual nos hizo Dios, para que podamos estar presentes en la eternidad, que este es el trabajo de Dios, de Cristo y de la Iglesia mientras estemos en esta funda humana. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 16 de la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 6. Viendo el primer pacto, los sacrificios del primer pacto, que llegó un momento cuando preparó la llegada de su Hijo, en donde dice que no le agradaron esos sacrificios a Dios, que vino a quitar lo primero y establecer lo segundo, y no es tanto que no le hayan agradado, sino que más bien la bendita palabra nos da a entender que el primer pacto fue que fueron cultos terrenales, que fue una sombra de lo que iba a venir, no pudo quitar el pecado del mundo, no pudo traer la perfección, y que Dios con paciencia soportó los pecados pasados para que se diera lugar a la llegada de nuestro Señor Jesucristo y al pacto de la perfección por medio de su derramamiento de sangre y la llegada del Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo. Por eso dice en el versículo 6, 10:6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahora vuelvo a repetir, si el mismo Dios está permitiendo este primer culto como una plataforma, como una sombra de lo que iba a venir, no es tanto que no le hayan agradado, sino que la bendita palabra nos da a entender que eso fue una preparación únicamente para mostrarnos Dios que la carne es débil, para mostrarnos Dios que sin el Espíritu Santo y que sin la muerte de Cristo Jesús no pudo haber traído Dios la perfección, porque ya vimos que todos los que practicaron ese culto, la circuncisión de la carne y ese culto, pues no pudieron agradar a Dios porque la carne era débil, y agradar a Dios, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que es tener su ley y practicarla. Eso es agradar a Dios. Dice en el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Alabado sea Dios. Bendito pueblo de Dios. Otro versículo más para enseñar que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y no Dios. Otro versículo más en donde está profetizando en el Antiguo Testamento, como también Dios me ha permitido dar esta bendita enseñanza, que desde Génesis hasta Malaquías, en todos los libros del Antiguo Testamento, en los 39 libros del Antiguo Testamento de la versión Reina Valera, se ha profetizado a Cristo Jesús. Así que una de las muchas profecías es esta. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, Cristo Jesús, para hacer tu voluntad. Fíjense, para hacer tu voluntad. O sea, la voluntad de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para que viniera, para quitarlo primero, para quitar la sombra y los cultos que fueron terrenales, como una sombra de lo que iba a venir, y establecer lo verdadero. O sea, fue la voluntad de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, desde que entró el pecado al mundo por Adán y Eva. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y recordemos que la bendita palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, y que no transgredió su ley. Y la voluntad de Dios fue precisamente que Cristo Jesús viniera y naciera de hombre, para poder dar el sacrificio, para poder dar la sangre y para
podernos dejar un ejemplo del camino de perfección con el Espíritu Santo que trajo nuestro Señor Jesucristo y nos dejó el camino a la obediencia. Y dice también aquí en el 8, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, Señor, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí está, sí, efectivamente, en la ley se ofrecía, fueron mandamientos de Dios establecidos en el libro de Levítico, establecidos en el tiempo de que Dios sacó de la esclavitud al primer pueblo y les dio estas leyes, pero recuerde, como culto, como preparación, como una sombra, como una imagen, no lo verdadero, sino como una imagen de lo celestial. Entonces, bien, llegó un momento en que Dios nos permitió durante siglos ver que ese culto, que la ley se enseñoreaba del primer pueblo, que no pudieron alcanzar la perfección, para mostrarnos Dios que la carne era débil, y en ese momento dijo Dios, ya estuvo escrito en la ley, lo permití, ya no me agrada, entonces quito lo primero, ya me sirvió para dejar una plataforma, para dejar profetas, para dejar tabernáculo como una sombra, como un modelo, y que los que fueran a entrar hoy por medio de la fe, pudiésemos entender, claro, los que no pecamos, pudiésemos entender todas esas sombras que iban a llegar y proféticamente nos iba a llegar lo verdadero. Por eso dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, por eso se terminaron y ya ese culto no se practica. Claro que los judíos lo quieren volver a practicar, quieren volver a levantar el tercer templo, eso también está profetizado apocalípticamente antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los que creímos en Cristo, los que somos libres, los que somos hijos de Dios, pues ya no practicamos esos holocaustos, esos sacrificios que no pudieron quitar el pecado al mundo, no te agradaron. Dice, sacrificios, holocaustos no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen o se ofrecieron según la ley. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la bendita sombra, también, como se lo vuelvo a repetir, de lo que hoy en este pacto ya no llega a la imagen sino lo verdadero, es que nosotros, el pueblo de Dios, ya no estamos ofreciendo sacrificios de animales humanos, perdón, de animales como en el primer pacto, sino estamos ofreciendo sacrificios humanos, sí, voluntarios, con libre albedrío, con voluntad propia. Esos son los sacrificios que como una sombra le agradan a Dios, porque hoy Cristo Jesús y el sacerdocio que estamos trabajando en las cosas que eran una imagen, pero que llegó lo verdadero, hoy también tenemos que estarle ofreciendo a Dios sacrificios, ya no por el pecado, ya Cristo Jesús, recordemos que se ofreció un solo sacrificio para limpieza del pecado, pero efectivamente los sacrificios que hoy estamos nosotros ofreciendo a Dios es una separación al pecado y serle fiel a Cristo, a Dios, y no hacer vana la cruz de Cristo Jesús. Dice en el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, habla Cristo, así estaba escrito en el Antiguo Testamento, he aquí vengo, oh Dios, fíjese cómo le llama Jesús a Dios, le llama a Dios, le llama Padre, diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Amén, gloria a Dios. Aquí está el primer pacto y aquí está el segundo pacto. Señor, Cristo Jesús es un ser creado que claro que es, y la bendita palabra de Dios dice que así como se adora a Dios, adoremos de igual manera a Cristo. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo y le ha dado todo poder Dios a Cristo para que toda rodilla se doble a Cristo Jesús y sea el mediador de este bendito pacto. Así que no le quito yo,
por decir que es el Hijo de Dios, no le quito yo nada de lo que hay en la bendita palabra que Dios manda para adorarle, para que toda rodilla se incline al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que Dios le ha dado toda potestad. Pero claro que estaba escrito, ¿verdad? Cristo Jesús le dio Dios toda potestad según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, Cristo Jesús, rey de todo el mundo el día de hoy, de todos los que nos hemos acercado a la ciudad de Salem. Entonces, así estaba escrito, ¿verdad? Cristo Jesús dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, así le llama Cristo a su Padre, no nada más en este versículo bíblico, hay otros versículos bíblicos en donde le llama Dios, en donde le llama Padre, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito, que Jesús se humilló y fue obediente en todo a su Padre, que no pecó. Dice, ¿y a qué vino Cristo? A quitar lo primero para establecer lo último. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando expiró, fue rasgado el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y por eso es que Cristo Jesús también dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra. Es por eso que Cristo Jesús dijo, ¿o qué no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿O qué no saben que yo vine en este pacto a traer lo verdadero, a quitar la imagen, a quitar lo que era una figura y a establecer lo verdadero, que es lo perfecto y que nosotros hoy somos el templo de Dios? Y fíjese bien también lo que dice, y lo último, porque este último pacto, ya Dios se le conoce como un Dios de pactos. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Grábeselo, ya no hay otro pacto, ya no hay otra oportunidad. Este pacto fue el que Dios predestinó para traernos todas las riquezas que están escritas espirituales y no hay más. Nos ha dejado la mesa puesta llena de riquezas para echar mano y poder tener la imagen de Dios, poder tener una preparación mientras esté en este cuerpo humano y pueda tener por fe un moldeamiento en las manos del alfarero y de Cristo Jesús para alcanzar la imagen de Dios, la espiritual. Entonces dice aquí, en el 10, en esa voluntad de establecer lo último Cristo Jesús, en esa voluntad que quiso Dios, fíjense lo que dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad de Dios, ponga atención, porque hoy el cristianismo que piensa que son de Dios, no tiene nada que ver con este pacto y con esta voluntad que Dios vino en el Nuevo Testamento. Fíjese bien lo que está diciendo. Y diciendo, fíjese bien, en esa voluntad somos santificados, somos santificados. Eso grábeselo, le dejo de tarea, estudie, métase. Bendito hermano y bendita hermana, si tiene hambre, cheque lo que significa la palabra santificado. Significa consagrado, significa obedecer a Dios, significa para Dios, significa ser de Él, significa que soy la propiedad de Dios. Significa que Cristo Jesús vino a comprarnos. Dios nos vino a comprar por medio de Cristo Jesús a un precio muy alto para dejar de adorar al otro Señor, para salir del maldito y puerco y cerdo mundo que va a ser destruido y que va a ser quemado, y entregar nuestras almas y nuestras vidas al que nos compró con su sangre y adorarlo, siendo luz, siendo sal, dando por gracia lo que recibí por gracia. Entonces, ahí está, bendito hermano, la verdad, en esta bendita paz. El primer pacto como una sombra, el segundo pacto llega a lo verdadero, y entonces Cristo Jesús somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque precisamente por medio de la sangre que ya no fue de animales, quitó el pecado, me santificó, me purificó con su sangre, con el solo hecho, recuerde, con el solo hecho de que cuando alguien llegó con el Evangelio de Cristo, con la voz de Dios,
por medio del Espíritu Santo, a presentarme el Evangelio. O sales o mueres, o te conviertes o mueres. Va a haber un juicio. Yo te amo. Toma tu cruz, bautízate. Y en el momento en que yo creí, cuando llegó un verdadero siervo, porque hoy no se predica en muchas iglesias el pacto de la cruz y el pacto de poder entrar a esta cuarta dimensión conforme a la verdad. Simplemente los engañan para trasquilarles la lanita, para engañarlos y para tener poder y tener sus iglesias llenas. Eso es lo que buscan los hijos del diablo. Pero nosotros, a los que se nos llegó, a los que tuvimos la oportunidad de que se nos predicara la verdad, entonces en ese momento Cristo Jesús, como sumo sacerdote en el lugar santísimo, ofreció su sangre preciosa a su Padre, diciendo, por ejemplo, Señor, Luis Eduardo Garibay Gómez se le predicó el día de hoy, hace 16 años, el Evangelio, y yo conozco y tú conoces su corazón. Velo, Señor, tomó su cruz, arrepintió y verdaderamente quiere pasarse y quiere entregar, y quiere que lo compres, quiere ser santificado, quiere entregar su vida, quiere tomar su cruz. Entonces ahí vale. Muchos son los llamados. Entonces ahí vale. Entonces esta es la voluntad y somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Y recuerde que se llama ofrenda porque Cristo Jesús se ofreció a sí mismo. El Padre le dijo, hijo, y él dijo, heme aquí. De igual manera, a mí Dios me llamó, me compró Cristo Jesús y me dice, hijo, te llamé y te escogí para que tomes tu cruz, para que te sacrifiques, para que veas por mis negocios, pero dice la palabra que todo me es lícito, nadie me obliga. Y yo voluntariamente debo decir, heme aquí, Señor, y voluntariamente debo de ofrecer mi vida mediante la fe, mediante el Espíritu Santo y ponerme como ofrenda grata a Dios y salir del mundo. Entonces, de igual manera, Cristo Jesús, así voluntariamente, sin que lo obligara a nadie, sino él quiso hacer la voluntad de su Padre, fue una ofrenda en su cuerpo. Se ofreció su sangre, ¿verdad? Para santificarnos. Ciertamente, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya vimos que en el primer pacto hubo varios sacrificios, hubo varias muertes, porque no se pudo traer lo perfecto, pero bastó con el cordero que Dios puso para quitar el pecado del mundo, y bastó una sola muerte y un solo derramamiento de sangre por medio de su Hijo para quitar el pecado a todo aquel que creyera y se quisiera convertir de las tinieblas a su luz admirable, que se quisiera pasar de Señor a Señor. Dice en el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya lo vuelve a repetir, ayer lo veíamos, que en el Antiguo Testamento cada año llegaban el pueblo, llegaban con los sacerdotes, los sumos sacerdotes, a confesar sus pecados, con las víctimas que iban a ofrecerle a Dios en holocausto, y los sacrificaban. El mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, tomaba su animalito, también pedía por sus pecados y entraba a abogar por el pueblo y a abogar por él mismo, por los pecados. Y en ese momento la sangre de los animales limpiaba, pero no para traer la perfección, porque esa sangre no pudo traer el Espíritu Santo, simplemente los limpiaba y entonces durante el año volvían nuevamente a pecar. Nuevamente volvían a pecar porque la carne era débil. Y porque ya le dije y le vuelvo a repetir, bendito y alabado sea Dios, que me permitió este bendito pacto, que me ha permitido Romanos, Gálatas, Hebreos,
para cuidar el depósito, para decir que si quiero ser cristiano, en la carne es imposible, para morir al maldito mundo y al pecado, porque el pecado paga un salario y es la muerte, y sin el Espíritu Santo voy a criticar la cruz, voy a decir es legalismo, se me va a hacer dura la palabra de sacrificio, de dejarlo todo para ofrecerme a Dios, no voy a poder. Por eso, bendito sea Dios que me permitió y nos ha permitido todo este bendito pacto para el que lee, para el que medita y para el que verdaderamente Dios le revela, podamos entender el por qué Dios permitió todo eso y guardar esta bendita riqueza que nos ha traído Cristo para que esta bendita palabra la podamos practicar todos los días. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues víctimas tras víctimas tras víctimas y ofrendas porque no pudieron traer a Emmanuel. No pudieron traer el combustible, no pudieron traer el fuego que devora la carne, no pudieron traer el Espíritu Santo, el cual me alumbra y es mi báculo para levantarme todos los días y vencer a Satanás. Dice entonces, pero Cristo, dice en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Recordemos que Cristo Jesús entró al verdadero tabernáculo, ese verdadero tabernáculo que en su momento se le presentó a Moisés como modelo y que fue hecho por manos humanas aquí abajo, pero Cristo no, Cristo traspasó con su sangre, con su obediencia, como hijo de Dios, traspasó el tercer cielo y subió con su Padre al verdadero tabernáculo, al lugar santísimo, que era una imagen de la de aquí abajo, a ofrecer su sangre y a sentarse a su diestra, porque Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Así una vez que nuestro Señor Jesucristo subió y luego bajó, así le dijo a sus seguidores: por tanto, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Mi Padre me ha sentado a la diestra. Mi Padre me ha hecho Rey de Reyes, sumo sacerdote, porque está en el lugar santísimo, y Cristo Jesús, lo que no pudo hacer el primer sacerdocio. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre y todos los hombres estaban contaminados. Y porque los sacrificios de los machos cabríos era para una plataforma, era para darnos un entendimiento del nuevo pacto. Dice entonces, en el 13, de ahí en adelante, Cristo Jesús sigue esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí está el temor que debemos de tener como pueblo de Dios. Porque, ¿quién es el enemigo de Dios? Claro, aquí no, y de Cristo, aquí no habla de un enemigo, habla de enemigos. El enemigo número uno es Satanás y los demonios. Recordemos que a Satanás se le conoce como el adversario. Eso significa la palabra diablo. Ahora bien, ¿quiénes son los enemigos de Cristo Jesús? Bien, le voy a decir, ponga atención. Este versículo, ¿a quién se refiere? A todos aquellos que Dios predestinó para ser llamados, para entrar por la puerta del redil, para recibir la sangre de Cristo Jesús, el perdón de los pecados y tener la oportunidad de caminar mediante la fe el camino que nos dejó Cristo y ser amigo de Dios y alcanzar la estatura perfecta para poder amar. Y todos aquellos que cambiaron ese bendito don, ese bendito llamamiento y se volvieron enemigos de la cruz de Cristo, porque así lo dice, y hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice así, en Colosenses o en Filipenses, creo que en una de esas dos, dice así Pablo: pero por ahí andan muchos, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo y se vuelven enemigos de la prédica
del sacrificio, de morir, de una entrega, y nos están atacando en todo momento. Y en todo momento, no a mí, sino en todo momento, desde Cristo Jesús en adelante, primeramente como ejemplo a Cristo Jesús, los enemigos eran los de su casa, los fariseos. ¿Quién te puso? ¿Quién eres tú? Danos testimonio. ¿Por qué vienes? ¿Con qué autoridad haces esto? Y nunca creyeron. Y de igual manera, se va Cristo Jesús, deja el legado, y a todos, como Pablo, Pedro, que predicaban el evangelio de la cruz, que predicaban el evangelio del sacrificio. Locura, legalismo, fuera con ellos. A muchos mataron, a muchos estuvieron en catacumbas, escondidos por mucho tiempo. A muchos los aserraron, a muchos los utilizaron como antorchas y lámparas, a muchos los metían con leones y eran espectáculo. Solo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ahí está los enemigos, porque mi enemigo número uno, el día de hoy, claro, es Satanás, y mi enemigo número uno son todas las iglesias que se disfrazan como ángeles de luz, que se disfrazan como ovejitas, pero que tienen lobos rapaces, que me han, y aquí en México como no me pueden matar, pero sí me han tratado de desacreditar, siempre, ¿verdad? Y que el hermano legalista, y que el hermano destruye, y que el hermano prohíbe trabajar, y que el hermano prohíbe que los niños tengan profesión, que estudien, y que el hermano, y bueno, ok, mire, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante, ¿verdad? Los que me atacan dicen que están en la verdad. Yo digo que estoy en la verdad. Simplemente yo les he dicho, ok, entonces sí hay un mal en cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque tú dices que todos son salvos, que todos los cristianos, porque eso es lo que dicen la mayoría, que todos son salvos, que nadie se va a perder, que todos tienen el favor de Dios. Entonces, ¿por qué me atacas? Si también soy cristiano. Entonces, uno de los dos está mal, ¿verdad? Si me estás atacando. Muy bien, no te preocupes, preocúpate y medita quién de los dos está mal, porque si uno de los dos está mal, entonces hay lago de fuego. Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, así está, bendito hermano y bendita hermana. Pero algún día, fíjese bien, la bendita palabra de Dios lo dice así. Algún día, todos aquellos que mataron cristianos, todos aquellos que se dedicaron a arrebatarnos gente, a meterles el mundo en la cabeza, a engañarlos, porque Satanás engaña no a los santos, sino al mundo, y el que quiera hacer del mundo el que ama las tinieblas, el que le gusta que le rasquen el oído, el cristiano que le gusta escuchar, no cruz, no sacrificio, ya eres salvo, y le gusta que le engañen, está de ese lado. Y se vuelve automáticamente, no es porque lo elija, sino ya es una ley que está escrita, se vuelve en contra, porque Dios le manda un espíritu para que crea en la mentira, y se vuelve en contra y empiezan a ir contra los verdaderos santos, a tratarlos de bajar de la cruz. Ahora bien, esos son nuestros enemigos. Mi enemigo no es el vecino que es testigo de Jehová, ni es mi enemigo es el católico, ni el incrédulo. Esos no son mis enemigos. Mis enemigos son los que entraron por la puerta del redil y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Y los enemigos de Cristo Jesús, primeramente. ¿Por qué? Porque en vez de ser luz, en vez de ser sal, se volvieron piedras de tropiezo y fueron enemigos no míos, sino de la predicación de Cristo, de la cruz, de una santidad, de una consagración, de una entrega total, de que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso. Y hicieron vana la cruz de Cristo, fueron piedra de tropiezo. Esos son los enemigos, porque el enemigo está en contra de la salvación. Entonces, algún día, fíjese bien, espera, Cristo Jesús está esperando pacientemente hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, y eso va a ser horroroso, bendito hermano y bendita hermana, porque el estrado de sus pies es el lago de fuego. El lugar más alto es el tercer cielo. Yo espero que usted llegue ahí. Yo para eso, con fe, todos los días, con gran temor y temblor, cuido lo que Dios me dio, porque yo quiero estar
a la diestra también de Cristo Jesús y no bajo sus pies. No por estrado de sus pies. Recordemos, tercer cielo y el hoyo, el lago de fuego, abajo, por estrado de sus pies. Y aquel día hay también la paciencia de los santos, la paciencia de nosotros. Es que tenemos una promesa divina de Dios, porque aquel día Dios y Cristo Jesús va a poner a todos los que nos señalaron, a todos los que se burlaron, a todos los que no nos reconocieron como verdaderos siervos de Dios, y Cristo Jesús nos va a poner a su diestra y les va a decir: a este amé y a ustedes nunca los amé, y los va a echar al lago de fuego. Es la paciencia que yo también tengo, que algún día Él nos va a hacer justicia. ¿Qué dijo Cristo? La venganza es mía. Y claro, yo estoy en un país donde no hay oposición más que de verbo. Eso no me molesta. Bienaventurado el que es vituperado. Sino sí hay lugares en donde los matan. Y donde los han matado y los han perseguido. Bien, bendito hermano. Entonces, ahí está. Hasta que tus enemigos sean puestos debajo de tus pies. Dice en el 14. Claro, y también, ¿es justo Dios? Porque recordemos que este nuevo pacto lo hubieran querido tener los primeros que vivieron, hubieran deseado tener estas riquezas, porque así lo dijo Cristo Jesús alguna vez, así dice y nos da el ejemplo, y se lo da al primer pueblo, porque dice: si en Sodoma y en Gomorra se hubieran visto estos milagros, hubieran tenido la oportunidad de presenciar y de tener la oportunidad de tener este evangelio, este pacto, bien hubiera sido que se hubieran arrepentido. Entonces, hay muchos como Daniel, que yo le decía ayer, ¿verdad?, que ellos quisieron indagar para quién era esta bendición, para quién era esta bendita promesa del nuevo pacto, que muchos no entienden la riqueza y se burlan y hacen un cristianismo monótono, un cristianismo mundano, sin darse cuenta porque son ciegos. Entonces, es justo Dios, bendito hermano y bendita hermana, que cuando venga, a todos aquellos incrédulos y a todos aquellos que hicieron afrenta al Espíritu de gracia y amaron más las tinieblas que la luz, pues los ponga debajo de sus pies. Y que está bien, Dios es justo, el nombre está bien, enemigos, y enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la verdadera prédica, enemigos de la muerte, enemigos de la santidad, enemigos de la la santidad, de sacrificar mi vida, enemigos. Dice en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está el enemigo. ¿Quiénes son los enemigos? Pues los que no fueron perfectos. Yo le vuelvo a repetir, bendito hermano, con este sacrificio que la sangre de los machos cabríos no pudieron traer el Espíritu Santo ni a Dios con nosotros, pero con esta bendita ofrenda de mi Señor Jesucristo, entonces fíjese bien lo que dice, ponga atención por favor. Hizo perfectos, a comparación del primer pacto que fue débil, a comparación del primer pacto que fue con mancha, que fue con pecado. Ahí está la diferencia. Ahí están los que tienen fe, ahí están los que verdaderamente Dios nos abrió los ojos por haber creído, por haber temido, y echamos desesperadamente mano de su mesa y de las riquezas. Fíjese bien, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ahí está el alfarero, ahí está el trabajo de Dios y Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerde que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, no para todos, dijo, para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna, y ahí entra la fe. Bendito hermano y bendita hermana, porque aquí cuando dice hizo perfectos, está hablando de una forma, está hablando del alfarero, está hablando del discipulado, de todo el discipulado. ¿Por qué? Nos hemos acercado al Todopoderoso, y en Él, la estatura del varón perfecto
es tener la imagen de Cristo Jesús, es imitar a Cristo Jesús, es tener el fruto que Cristo Jesús trajo, que ya lo vimos a los que han dado un seguimiento, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos reconocer a una persona hipócrita, a un cristiano enemigo de Dios y a uno que verdaderamente tiene a Dios adentro? Los que han dado un seguimiento, hemos visto el fruto de la carne en Gálatas 5:22 y el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí la perfección, la estatura del varón perfecto, como Pablo y como todos dijo, guarden el depósito, permanezcan así perfectos, sin tropiezo, porque este bendito poder que me ha dado no se acaba como la gasolina, no se acaba como la comida que hay en el refrigerador, no se acaba. Este bendito poder se va a acabar cuando proféticamente en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, después del sacrificio de los santos que no recibieron la marca ni en la mano ni en la frente, entonces se va el Espíritu Santo, se va y se quedan los últimos 3 años y medio para destruir. Pero mientras esté Dios, mientras no venga Cristo Jesús, tenemos por fe esta bendita presencia para ser perfectos, no nada más aquí, para siempre. Fíjese bien, también allá arriba, fíjese bien quién, a los santificados. Nada más, nada más. Porque ¿quiénes son los santificados? Los que tomaron la cruz. Los que no practican el pecado. Los que no sirven a 2 señores. Los que están consagrados totalmente a Dios y ocupados en sus negocios. Los que tienen su mente, su alma, su cuerpo, su tiempo totalmente para Dios que nos compró. Esos son los que van a estar allá arriba algún día. Y ese es el nuevo pacto que nos trajo Cristo Jesús, aboliendo la debilidad, aboliendo la carne y estableciendo este último que es de perfección, y que muchos cristianos en estos últimos tiempos han sido apóstatas y predican lo contrario a esta bendita palabra y a este bendito pacto, el cual, bienaventurado el que entiende y los que verdaderamente participan de estas riquezas. Dice en el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ahora, es muy importante, fíjese bien, porque nos atestigua el Espíritu Santo. Porque es muy importante esto, porque en Corintios dice la palabra así, lo que ojo no vio, lo que oído nunca oyó, lo que no han subido en el corazón de los hombres, son los que Dios ha preparado para los que le aman, porque el Espíritu escudriña aún lo más profundo y el Espíritu es el que nos enseña las cosas y nos atestigua y nos verifica. Cuando nosotros leemos, el Espíritu Santo nos atestigua y nos verifica y nos da el entendimiento de lo que leemos o de lo que oímos a través de un santo y nos atestigua. Atestiguar es que nos comprueba que esto es verídico. Pero en este ejemplo, a los que hemos recibido el Espíritu Santo, nos atestigua de esta manera. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y aquí está una de las riquezas que el primer pueblo no tuvo. Porque el primer pueblo tuvo esta bendita palabra en piedras. Tuvo esta bendita palabra en rollos, pero no en el corazón, porque nunca la entendieron. Porque recuerde, hay una de muchas citas bíblicas, es esta que a mí me impacta, ¿verdad? Cuando dice la palabra, que cuando Dios dictaba la palabra a sus profetas, les decía, cierra y sella. Y cuando dice sella, es que como en Apocalipsis, cuando Juan da testimonio, que está allá arriba en el tercer cielo, y da testimonio que el que está sentado tiene un rollo en su diestra, con sellos, con 7 sellos por delante y por detrás, escrito por delante y por detrás con 7 sellos, y que no había nadie digno de abrirlo, Juan lloraba. ¿Por qué?
¿Por qué Juan lloraba? Porque Juan sabía que si este libro que es la Biblia tiene sellos y tuvo sellos en el Antiguo Testamento, porque el Pentateuco y el Antiguo Testamento lo sigue teniendo el primer pueblo, pero sigue sellado, siguen con un velo, siguen sin entender, siguen entendiendo la palabra a la carne, como hoy también, hoy lo mismo, para que Dios pueda quitarme los sellos de esta bendita palabra y poderla entender, necesito el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, necesité haber creído en Cristo, necesité haber tomado mi cruz, necesité haberme santificado, necesité haberme consagrado para que usted cuando lea la Biblia, Dios es el que quita los sellos. Yo no deseo maldición a nadie que lee la Biblia y digo, ay, ojalá no le entienda. No. Yo deseo y desearía que todo mundo pudiera entender esta palabra, pero hay un precio puesto por Dios. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos quita estos sellos. El primer pueblo no tuvo acceso. En el primer pueblo estuvo sellado y en este pacto el Espíritu Santo nos da a entender que esta bendita palabra, al decir que nos las puso en los corazones, es porque quitó los sellos y porque pudimos acomodar lo espiritual a lo espiritual y entender la bendita riqueza, el amor tan grande. Ahora sí que pudimos entender lo ancho, lo profundo, lo alto de esta bendita riqueza y de esta bendita palabra con la cual Dios constituyó todo el universo y hizo todo el mundo. Esta bendita palabra de vida que transforma a los que verdaderamente amamos y creemos. Este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? Del primer pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Así, también alguna ocasión en la epístola de los Corintios, a los que han dado un seguimiento, a los que han venido, porque también ya tenemos, gracias a Dios, las epístolas de los Corintios, la primera y la segunda carta. Así dice, ¿verdad? Pablo, cuando el pueblo quería adorarlos y Pablo no se dejó adorar ni Apolos, decía, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Que no somos únicamente ministros, sirvientes? Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuáles son nuestros títulos? Decía Pablo. ¿Cuáles son nuestros títulos? Que no son cartas leídas por los hombres, no con tinta ni con sangre, sino cartas leídas por los hombres en sus corazones. Y ahí está el pacto, ahí está esta riqueza, que para poder tener yo los tesoros antiguos en mi corazón, en mi mente, y los tesoros nuevos en mi corazón y en mi mente, y poder saber de qué habla Génesis, de qué habla Éxodo, de qué habla Levítico, de qué habla Números, de qué habla Jueces, de qué habla Ruth, de qué habla Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Salmos, Proverbios, etcétera. ¿De qué habla todo eso? ¿De qué habla Mateo? ¿De qué habla Marcos? ¿De qué habla Lucas, San Juan? ¿De qué habla Hechos, Romanos, Corintios? ¿De qué hablan todos estos libros? Necesité tener el Espíritu Santo, necesité haber tenido, porque esta es una promesa que Dios nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le digo que esta bendita riqueza, fíjese bien lo que viene a ser en su vida. Viene a ser dos riquezas muy grandes. Una es que puede llegar Satanás, puede llegar a una iglesia, puede llegar cualquiera a tratarle de engañar y decirle a usted, escrito está, escrito está, escrito está, solo servirás al Señor tu Dios y solamente adorarse. Escrito está, lo que usted me dice es engaño y escrito está. Y entonces, ¿qué es? Es una riqueza que me va a permanecer vivo, que nadie me va a poder engañar. Y la otra riqueza de tenerlo es que todo lo que usted hable de su boca y haya recibido por gracia y se dedique a enseñar la verdadera palabra de Dios, lo lleva a la vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa que hayamos hablado, sea bueno o sea malo. Y claro, que Dios y el Espíritu Santo están dentro de cada ser humano que ha alcanzado la estatura del varón perfecto para dar testimonio, como dijo Cristo Jesús. Y cuando venga el Espíritu
Él dará testimonio de mí. Él testificará de la cruz. Él testificará de este camino y de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, es muy importante, bendito hermano, que en este pacto, hoy tenemos nosotros esta bendita riqueza en nuestras mentes. Y en nuestras mentes es esto, muy, muy importante. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús es mi mente. No, yo nada más soy el cuerpo. ¿En qué momento usted se puede volver cuerpo de Cristo? En el momento en que usted dejó sus razonamientos, en el momento que usted dejó la sabiduría y la vana manera de vivir que recibió de sus padres y de los ancestros, en el momento que usted se quitó la sabiduría y la filosofía del mundo, como dijo en 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien, en ese momento que yo creí y dejo mis razonamientos y me pongo la mente de Cristo Jesús, entonces armónicamente soy manejado por la mente de Cristo como cuerpo y tengo estas bendiciones. Y en sus mentes las escribiré. Dice en el 17, este es el pacto nuevo. Estamos viendo la diferencia del primer pacto, donde no tuvieron esta ley, donde eran sellos, donde estaba sellado, donde no tuvieron acceso. Y añade, en el 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto es también muy importante porque, fíjese bien, bendito hermano, le voy a explicar bien esto. Primeramente con el primer pueblo. El primer pueblo fue débil, pecó, pero hubo judíos de la circuncisión que creyeron a Cristo Jesús, sí los hubo, como Pedro, como Tomás, como Bernabé y muchos otros que se convirtieron. De hecho, sumos sacerdotes y muchos se convirtieron después de nuestro Señor Jesucristo y se convirtieron. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Fíjese en lo que dice. Borrón, ¿por qué te perdono los pecados? ¿Por qué no me voy a volver a acordar de tus pecados? ¿Por qué los voy a echar en el fondo del mar? Porque soy un Dios justo y comprendo que esta ley que yo puse es imposible que tú la hagas a la carne. Por eso te perdono. Hablando del primer pueblo. Y hablando de nosotros también, que nuestro Señor Jesucristo vino por pecadores y no vino por justos, es porque Cristo Jesús sabía que usted y yo, que no éramos judíos, que éramos gentiles y que nacimos en carne, que nacimos muertos, que nacimos en el mundo, que nacimos con una vana manera de vivir, que nacimos con dioses que no eran dioses. Bien, sabía Dios que yo nací en carne, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Él sabía que yo estaba gobernado por las tinieblas, que nunca había tenido luz y me dijo, hey, borrón y cuenta nueva, te perdono, pero con una condición. ¿Con qué, Señor? Vete y no vuelvas a pecar más y presenta tu cuerpo en sacrificio, porque este pacto es de perfección. Te perdono porque estabas en ignorancia, te perdono porque estabas bajo el poder de Satanás, te perdono porque estabas muerto, te perdono porque eras ignorante, te perdono porque no conocías este camino, pero hoy te doy vida, te resucito y el pacto es amarme y no regresar para atrás. Ahí está. Ahí está. Por eso, Dios, mientras yo esté en la cruz, mientras no practique el pecado, Él, todos los pecados pasados, tanto el primer pueblo, si es judío, o como yo, Él nunca se va a acordar. Pero fíjese bien, si yo hago afrenta al Espíritu de gracia y cambio la gloria de Dios por el engaño de Satanás, por lo pasajero, ya sean riquezas o cualquier concupiscencia que yo tenga en mi cuerpo, entonces todos los pecados que yo hice anteriormente ya no los va a sepultar en el mar. Ya me los va a sacar también por no haber aprovechado este bendito pacto de santidad. Entonces, muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, porque le hago tantito resumen aquí, porque como conozco a las iglesias apóstatas cómo atacan, ¿sí? Que en este pacto, como estamos viendo que es de perfección, que es de santidad, quiero decirle que en el trayecto que Dios me ha permitido ser un sirviente de Él,
bajo las órdenes de mi Señor Jesucristo, y que a mí muchas veces me ha costado trabajo ejecutar las órdenes como ministro de apartar a quien Cristo Jesús me dice que no es digno y que practica el pecado. A mí muchas veces me atacaron congregaciones falsas de decir: usted está mal porque Cristo Jesús vino por pecadores, porque Cristo Jesús se sentó con pecadores. Acuérdese, mi hermano, usando este versículo bíblico, Cristo Jesús vino cuando no había el Espíritu Santo, vino a sentarse con el primer pueblo, sabiendo que no tenía, pero una vez que entramos por la puerta del redil fue para que fuéramos perfectos, fue para no practicar el pecado, fue para no regresar atrás, porque Dios aborrece a los que no tienen fe, aborrece a los que aman las tinieblas, aborrece a los que aman el mundo. Bien, entonces vino por pecadores pero en ignorancia, no con conocimiento, porque en este caso Adán y Eva no habían sido expulsados del Edén. Bueno, bien, dice en el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora bien, Cristo Jesús nos vino a limpiar, nos vino a redimir, nos vino a rescatar. Él hizo remisión, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto quiere decir, bastó con un solo sacrificio, bastó con la sangre de Cristo Jesús, bastó con un solo sacrificio. ¿Por qué? Bastó una sola ofrenda para rescatarme y ya no hay más ofrenda, ya no hay más Cristo que baje y se vuelva a crucificar, ya no se puede, ya bastó. A los que tenemos fe, bastó con un solo sacrificio, porque, vuelvo a repetir, este sacrificio nos trajo el Espíritu Santo. Y nos trajo la resurrección, nos trajo la cruz. Entonces, bastó, mas no así los sacrificios de los animales. Por eso bastó con una sola remisión. Dice en el 19, así que hermanos, teniendo esta libertad, pongan atención a estas palabras, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Atención. Así que hermanos, en este nuevo pacto, teniendo esta libertad, ¿qué libertad? Bien, la Biblia se conoce a Satanás como el que nos llevó en cautiverio, como el que nos tuvo esclavizados en Egipto, que es el mundo, como el que nos tuvo en la cárcel, como el que nos tuvo bajo el poder y bajo su imperio, trabajando para él. Y Cristo Jesús vino a romper, a abrir la puerta de la cárcel, la puerta del mundo, mediante su muerte, a romper las cadenas del pecado que eran la carne, que era la debilidad, que era el que yo tenía la ley y no podía. Vino a romper eso y vino a darme la libertad mediante la resurrección y su poder para no regresar nuevamente a la esclavitud, para no regresar otra vez atrás. Así que, hermanos, teniendo esta libertad, fíjese bien, para entrar en el lugar santísimo, es muy importante, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ya no en el atrio donde está Cristo, sino en la iglesia, el lugar santísimo, teniendo esta libertad. Porque quiero decirle que bíblicamente nadie puede entrar por la puerta del redil, que es a ser hijo de Dios o ser cristiano en la carne. Nadie puede entrar. El pacto para poder entrar a tener una comunión con Dios, el pacto para poder entrar a una congregación santa, a la casa de Dios, se necesita haber creído en el primer mensaje del Evangelio, que es la cruz, que es el bautizo, que es morir al mundo, que es arrepentirse, que es dejar el pecado y prometerle a Dios, ser obediente y empezar una vida nueva, una vida consagrada, una vida santificada. Entonces, tenemos entrada, como dijo Cristo Jesús: yo soy la puerta, yo soy la puerta del redil.
Dice, todo el que entra por mí escucha mi voz y oye la voz, y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y las tengo por nombre. Pero ladrón y salteador es el que quiere entrar, no por la puerta, sino por otro lado. Así que aquí está, hermanos, teniendo esta libertad para entrar, aquí está la palabra entrar, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y dice, por el camino nuevo, quita lo primero, quita lo antiguo. Cristo Jesús, cuando vino, dijo, yo soy el camino, mas no en el primer pacto. Recuerde el orden de Melquisedec. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida eterna. Ahora, este es el nuevo camino, el nuevo pacto, el camino ya no a la tierra de Canaán, ya no con promesas terrenales, sino este camino me lleva a la vida eterna. Por el camino nuevo y vivo. Porque el camino pasado hubo muerte, no hubo vida, no hubo resurrección, no hubo bautizo. Eran en la carne, estaban muertos. Pero en este camino, en este nuevo pacto, por medio de la fe, por medio de la muerte de Cristo Jesús, nos trajo la resurrección de los muertos, a los que estábamos en carne, a los que habíamos, o a los que estuvimos en pecado para la transgresión de Adán y de Eva, y separados. Ahora, un camino nuevo, ahí está el nuevo pacto, y vivo. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Amén, gloria a Dios. Que nos abrió a través del velo. ¿De qué velo? Del primer pacto que vino a romper, y que recuerde que ese velo apartaba el lugar santísimo donde estaba Dios, y Cristo Jesús rompió y dijo, esto ya no va a ser santísimo, esto fue un culto terrenal, ahora yo he venido a abrir el verdadero velo, he venido a abrir y a entrar con el verdadero Dios, para que tengan vida, para que tengan el Espíritu, para que tengan este camino, y nos trajo todas estas benditas riquezas, que es amar a Dios y amar al prójimo, que es ser seres espirituales, que es que Satanás no tenga poder sobre mí. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en el 21, otra vez, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como lo hemos venido leyendo. Un sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, en el lugar verdadero, y que los otros habían sido una sombra en el modelo y la imagen que se les había enseñado, pero en el verdadero. Ahora, ¿qué dice en el 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Aquí otra de las riquezas que nos trajo. Recordemos que en el primer pacto, Dios y los hombres, Dios estuvo lejos. Recuerde que la palabra muerte significa separado. Ahora, si Cristo Jesús en la cruz me trajo el Espíritu Santo, acerquémonos. ¿Cómo dice la palabra? El que me busca me encuentra. El que me busca me encuentra, dice Dios. El que me busca, el que llama, le abro. Ahora bien, ¿cómo me puedo acercar a Dios? No estando en la carne, con santidad, hermano, con santidad. Este depósito, este aceite, esta presencia es santa, y Dios no habita con el pecado. Ahora, por fe, esta misma esencia me hace participar de la perfección y de practicar los mandamientos. Ahora, acerquémonos, es no contristar al Espíritu Santo, es no apagar el fuego, es que no se acabe el aceite, es que en todo momento el Espíritu Santo, teniéndolo cerca, teniéndolo dentro de mí, es la vida. Ahora, acerquémonos, fíjense, con corazón sincero, porque esto es muy importante.
¿verdad? No hipócritamente, porque no me puedo acercar hacia Dios. Si yo vengo con pecado, si soy hipócrita, ¿verdad? De venir a una congregación y venir a aparentar algo que no soy, estando todavía en el mundo y en concupiscencias, no me puedo acercar. Aquí está, con corazón sincero. Ahora, aquí fíjese bien, en plena certidumbre de fe, certidumbre, como dice en Hebreos 11:1, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera. Certidumbre es la seguridad de que yo puedo estar en la cruz, la seguridad de que tengo el fuego que me quema de todos los deseos y de todo lo que me pide Dios que me aleje, con certidumbre, porque el que se acerca a Dios debe de tener fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe, porque los que están sin fe se asemejan a las olas del mar y se vuelven ondas fieras de mar. Entonces, la fe, bendito hermano, es saber que este pacto y lo que me trajo Cristo Jesús, que ya es el bautizo, que es la resurrección por fe, que es recibir el Espíritu para caminar en el mar, para sacrificar la mesa de Satanás, todo lo que es la carne, todo lo que me pide. Esa es la plena certidumbre de la fe. Y fíjese bien, acerquémonos a Él con fe, purificados los corazones de la mala conciencia. Esto quiere decir, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo un libre albedrío. Ok, fui pecador, Señor, pero ya me purifiqué, ya no peco, ya practico la verdad, Señor. Y sí, esa mala conciencia que tuve, ya no la tengo, Señor, ya estaba. Tú me lavaste, tú me limpiaste, Señor, y me dijiste, ya no peques más. Y por fe yo tengo el Espíritu Santo para estarme purificando todos los días, para no contaminarme con el mundo, para no contaminarme con la carne. Dice, purificando los corazones de mala conciencia. Fíjense, de mala conciencia. Recuerde que la conciencia es tener libre albedrío. Si estoy haciendo los mandamientos de Dios o no los estoy haciendo. De hecho, ya he hablado yo anteriormente de la conciencia, pero se vuelve a repetir nuevamente este versículo, que no lo voy a terminar y nos vamos a quedar aquí a la mitad, donde dice los corazones de mala conciencia. Lo voy a ampliar un poquito más el día de mañana, porque se me ha ido la hora y lo quiero explicar bien, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 17. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra llegue como una espada de doble filo a su corazón, para que seamos deudores no a la carne, no al mundo, y entreguemos y cumplamos con el pacto y entreguemos nuestras vidas como ofrenda grata, santa y agradable a Dios, y nos pueda utilizar en estos últimos tiempos para ir a trabajar en su obra. Bendito hermano y bendita hermana. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.